Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia y ponga en ti paz. Esta es la manera como bendecían a los hijos de Dios en el capítulo 6 del libro de Números. Quiero continuar con una serie que hemos establecido para los matrimonios, y en esta vez yo quiero hablar del ejemplo, del testimonio y la seriedad que esto implica delante de Dios. Voy a tomar la carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. La palabra del Señor dice así: esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo, pues también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Esta epístola no la escribió Pablo cuando estaba ya en el Sanedrín. Esto lo escribió cuando ya era un anciano, ya al final de su día. Ya estaba probado esto. Esto ha sido una experiencia del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo, y le está guiando a aquel pastor Timoteo, diciéndole: mira, esto es la responsabilidad de un hombre. Si él va a querer tener un liderato en la iglesia, si él va a querer enseñar en la iglesia, hay requisitos que tiene que cumplir. Y estos requisitos son serios, no son cualquier requisito. Y el requisito que le dice es: tiene que ser un verdadero discípulo en su casa. Tiene que tener ordenada su hogar. Si ese hombre no está ordenado en su casa, no puede dirigir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Va a caer en la trampa del diablo. ¿Cuántos ministros hoy en día han perdido esta realidad? Ministros, no estoy hablando de ministros jóvenes, ministros viejos ya, han perdido esta realidad. Perdieron a sus hijos, dejaron a sus hijos. ¿Por qué? Porque no entendieron este punto. Ellos enfocaron su vida y todo su tiempo, su esfuerzo, su recurso a la iglesia, a actividades de la iglesia, a administrar las iglesias. Hoy los pastores se vuelven arquitectos, ingenieros, se vuelven directores de una empresa. ¿De dónde salió todo eso? Porque el pastor es el que dirige la construcción del templo, el pastor es el que dirige todos los programas de media, el pastor es el que tiene la última palabra en todas las cosas. ¿Cómo es esto? El pastor es el rey en esa iglesia. ¿Y qué ocurre cuando el pastor es el rey? Bueno, se nota. Le voy a decir dónde se nota. Cuando el pastor va de viaje o está enfermo y no predicó el domingo y la gente lo sabe, la gente no llega. Va a decir: hoy va a predicar la esposa o va a predicar el líder tal. La iglesia no llega a la iglesia. La gente no va. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque todos sus ojos están puestos en ese ministro. Él es el que hace todo ahí. Él es el que va a los matrimonios, él es el que hace todas las cosas. Él es el ejemplo, aparentemente, el que hace todo. Él es el CEO, llamándolo desde la perspectiva empresarial. Él es el que firma los cheques, él es el que él toma las decisiones por todo eso. Pero en realidad eso no fue la cosa que Dios quiso. Dios quiso que fueran personas que fueran llamadas por Dios para enseñar e instruir la palabra. Primera responsabilidad era su casa. Es necesario que sea irreprensible, que nadie le vaya a señalar, que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Que no esté avaricioso con el vino, que no sea peleonero, pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Ahí están descalificados un montón ahora.
¿Por qué? Porque la mayoría son codiciosos. Mire, la prensa, los medios de noticias, oyen hablar de un predicador y lo que menos creen que es un hombre de Dios. Creen que es un hombre que está pervertido por el dinero y tratan de buscar esas situaciones en él. ¿Por qué? Porque un predicador de la prosperidad lo que hace es sencillamente forma una fundación y ahí mete el dinero y hacen cosas terribles. Pero bueno, la idea es que la responsabilidad que Dios quiere es que tengamos bien nuestra casa, que gobierne esa casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Esto es lo que la Biblia dice, que los hijos te respeten, que vivan en honestidad, que gobierne bien su casa. Él es el comisionado, el encargado, el asignado para guiar su casa antes que guiar la iglesia. Pero este es el problema. Queremos guiar la iglesia más que nuestra casa y la casa se va por todos lados. Los hijos se pierden. Y la esposa pasa sufrida porque es la que paga más las consecuencias. Porque dice la Escritura, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Pero no solo eso. No se trata de un buen administrador. Se trata de un hombre con integridad. ¿Por qué? Porque si es un neófito, la palabra aquí neófito no es el que no sabe, sino que si es una persona que no vive esto, que no tiene todos estos requisitos. Porque le han dado el nombre de neófito al que no se sabe la Biblia. Pues la persona que está aquí tiene que saberla, de hecho, eso se da por sentado. ¿No? ¿Qué va a enseñar? Si no es algo que lo ha recibido. Pero le han dado la palabra neófito porque creen que es el que más conoce. Pero eso no es lo que dice ahí, sino que es el que tiene en su casa, el que tiene un testimonio, el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. El que escucha a Dios, el que tiene temor de Dios. Y dice, no sea que se envanezca y caiga en desobediencia o en condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en la soberbia. Aquí hay una consecuencia. Si no gobernamos bien la casa, ¿qué es lo que ocurre? El diablo viene y va a atacar. Ahora, lo que buscamos para que enseñen la Escritura, los líderes, son aquellos que tienen un grado en la universidad. Los que tienen dinero, los que son la familia más pudiente de la iglesia. Pero no vemos su casa, no vemos qué está pasando con sus hijos. Esta es la realidad. Si no gobierna su casa, no le podemos dar una asignación de ese tipo. Pero cometemos el gran error. ¿Por qué? Porque lo exponemos a que el diablo venga y lo dañe. Y ahí vienen los problemas en el hogar, en la iglesia y después finalmente salen de la iglesia. Porque no saben cómo caminar con esto. Bueno, hemos hablado acerca del orden divino en esto, hemos hablado acerca del propósito de poder guiar la iglesia. Tenemos que ser un ejemplo y un testimonio. Esto es algo serio para Dios y debe serlo para nosotros también. Si nosotros no tenemos este requisito, no estamos calificados para venir a enseñar la palabra. Esta es la realidad. Así que, queridos hermanos y amigos, espero que podamos continuar con esta serie y que Dios te guarde, que Dios te bendiga y contar con tu sintonía para la próxima edición. Hasta entonces.